Buenas tardes a todo nuestro público. El día de hoy, en Estudio Jurídico Carpio Abogados Asociados, con la destacada participación del doctor Eloy Espinosa Saldaña, se realizará un conversatorio. Este conversatorio se visualizará en Perú, México, Colombia, Argentina, Panamá, Paraguay, Brasil, Uruguay, Nicaragua y España, y estaremos analizando cómo se viene desarrollando el actual gobierno transitorio del presidente Felipe. Cuando me indique, por favor, doctora. Sí, ante todo vamos a darle, bueno, ¿no? El agradecimiento al doctor Eloy Espinosa por su participación del tema de hoy. Va a ser un tema, más que hacer una entrevista, es un conversatorio sobre cómo se está dando el gobierno, bueno, transitorio, el cual con el gobierno bueno, del doctor Gerí, vamos a verlo desde el punto de vista objetivo, sin ningún tipo de, bueno, ¿no? de inclinación a algún partido político o ideología política, simplemente verlo desde el punto de vista legal, que es lo que nos interesa, y también para poder darle mayor alcance a la sociedad, ¿no? Que tenga, bueno, quizás más conocimiento sobre este tema tan controversial que es de interés público para nuestra ciudadanía y para nuestros seguidores también que nos siguen en el estudio jurídico CAPI, Abogados y Asociados, a través de nuestras plataformas de Facebook, a través también bueno, ¿no? También tenemos de LinkedIn, de TikTok y de Instagram. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a dar la reseña histórica de nuestro invitado al conversatorio de hoy. Por favor. Por favor, ¿me podrían pasar para la trayectoria, por favor, doctor? No te preocupes, si no comenzamos, Tomás. No. Ok, bueno, eh, bueno, creo que ha habido un problema en el vivo, bueno, siempre suele pasar a veces. Las cosas en vivo pasan estos asuntos, y todos los días. Pasa hasta Ok, entonces, básicamente vamos a empezar ya con de frente al tema que nos llama el día de hoy y vamos a indicarle al doctor, nuestro invitado, que anteriormente también lo hemos invitado como en nuestro bloque de entrevistando a un jurista destacado en Perú. Definitivamente es miembro del Tribunal Constitucional, ha tenido cargos muy importantes, obviamente, en el Perú, y definitivamente nos va a dar un alcance desde el punto de vista constitucional y también desde su punto de vista como jurista. Entonces, empecemos, por favor. Doctor Eloy, ¿qué nos podría decir sobre este gobierno transitorio? ¿Cómo usted evalúa la situación jurídica, ¿no? Sobre la legitimidad y el alcance del dicho gobierno en el marco de constitucional vigente? ¿Qué nos podría usted indicar respecto a este tema para la ciudadanía y a nuestro público que se nos está conectando a través de Facebook Live del Estudio Jurídico Carpio? Muchas gracias primero, Ivette, por la invitación, a ti, a todo tu equipo, y saludos a los amigos y a las amigas que nos estén siguiendo o nos vayan a seguir en una grabación posterior. Bueno, el tema es el siguiente. Primero hay que tener claro que este fue planteado como un gobierno de transición. Y cuando habla uno de un gobierno de transición, es porque ha habido un desgaste institucional muy fuerte, incluso en algunos casos una revolución, y lo que se va a plantear es que alguien por cierto tiempo asuma la conducción del país, plantee por lo menos plantee, no desarrolle, porque si es transitorio no le va a alcanzar el tiempo para hacerlo, pero las líneas matrices para enfrentar los problemas que realmente desbordan a nivel institucional. Entonces, yo creo que eso no se está haciendo, o lo menos no de manera suficiente, y que el asunto es más el gesto, más la intención, pero cuando hay que confrontar los problemas de fondo, o no se les confronta y se es contemplativo, o se es, ¿cómo decirlo? No se les quiere enfrentar. Veamos.
¿Cuáles son los principales problemas en el caso peruano para ubicarnos? Tenemos ya como una cuestión institucionalizada, un crimen organizado cada vez más organizado, que ya no solamente hace alianzas con el poder político y el poder económico, sino que es parte del poder político y es parte del poder económico. Y este crimen organizado tiene expresiones muy diversas, la inseguridad, que ya no es solamente ciudadana, por las extorsiones y los sicariatos ya no solamente se hacen en Lima o en Trujillo, ¿no? En cualquier lugar hemos visto cómo incluso hasta en fiestas con cuestiones navideñas se va contra la autoridad que está de turno y viene el balazo, ¿no? O hasta un payaso lo citan para que vaya supuestamente a una función y al pobre lo matan porque no ha querido pagar cupos de extorsión. Y bueno, pero hay cosas de más envergadura que la minería ilegal. La minería ilegal en este momento mueve 3 veces más dinero que el narcotráfico y somos el segundo país productor de cocaína en el mundo. Y la minería ilegal es trata de personas y toda una serie de cosas. Tala ilegal, nos hemos cargado casi el 20% de los bosques originarios de la selva amazónica y seguimos avanzando sin control. Entonces ahí tenemos un ámbito de problema institucional. Otro, que el grueso de nuestra economía está en la informalidad. Y no lo digo yo. Wigo, que es una compañía de análisis a nivel nacional, a nivel internacional, acaba de hablar que el 72% de la población económicamente activa del Perú no tiene trabajo estable. Y si deja de trabajar hoy, no come mañana, ¿no? Y en ese mismo escenario la economía no solamente no es formalizada, sino que no tiene un desarrollo suficiente. Los números en términos macroeconómicos no van mal, ¿ya? Pero teniendo en cuenta la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial, donde los problemas que se generan desde la administración Trump han hecho que el patrón en muchos temas deje de ser patrón dólar para ser patrón oro, y somos uno de los principales productores de oro del mundo, y tenemos un desarrollo monumental en la cuestión tecnológica, sobre todo en el lejano oriente. China para la cabeza de esto, y para eso se necesita cobre y, oh sorpresa, somos uno de los principales productores de cobre del mundo. O sea, estamos creciendo, se calcula que al final de este año el Perú va a crecer un 3.2% su PBI. Podría crecer 6 o 7. Pero justamente el problema del crimen organizado, el problema de la informalidad, el problema de la baja calidad de la función pública. Entonces, no hay capacitación, llega gente que no es especializada, hay cooptación política, ¿ya? Luego hay un bajo nivel de satisfacción de necesidades básicas, o sea, acá tienen que pasar problemas para que se le atienda a alguien, si no, no se atiende, ¿ya? Y corrupción, como hablábamos antes de comenzar, corrupción dura, corrupción blanda, lo hemos visto todos. Entonces el país donde se han filmado cuestiones de soborno, coima diríamos en Perú, mordida dirían en México, lo hemos visto todos y todas, ¿verdad? Y sigue pasando. O hemos visto situaciones de tráfico de influencias. Un ex ministro llamando a otro ex ministro diciéndole, oye, cuando yo era abogado tenía a un fulano como cliente y por favorcito ponlo en una cárcel de mejores condiciones que la entera que él está. Porque no me resultó la gestión que quise hacer con algunos miembros del Tribunal Constitucional, nunca sabremos si las hizo o no, cierto o no, porque no tienes cómo probarse. Y como no lo pude sacar y está detenido muchos años, pónmelo en un mejor sitio, pues, ¿ya? Porque el sistema carcelario nuestro es terrible. Entonces, ese es el contexto. Frente a ese contexto, teníamos un gobierno que, de legitimidad cero,
Pero porque la legitimidad, querida Ivette, queridos amigos y amigas, no es un concepto jurídico en principio, es un concepto de la sociología. Cómo yo entiendo cómo se llega al poder y cómo entiendo que se ejerce el poder. Lo que pasa es que llega Weber en algún momento de fines del siglo XIX, principios del XX, y lo que va a plantear es que no toda legitimidad ya es legitimidad propia de un Estado constitucional, que es lo que aspiramos a hacer. Entonces yo puedo tener legitimidad carismática, le caigo bien a la gente, soy empático, ¿ya? Y entonces puedo tener una gran popularidad, puedo tener una legitimidad tradicional, el hijo del rey es rey, o sea, no tiene más mérito que eso para poder asumir el poder, y lo que se busca entonces, un Estado constitucional, es que quien llegue al poder y quien ejerce poder lo haga respetando los parámetros constitucionales, convencionales y desarrollo de estas guías constitucionales y convencionales. Entonces, el gobierno de Boluarte no solamente tenía problemas de claros casos de corrupción, entonces tenía una poca actitud, o por no decir ineptitud. Por primera vez en muchos años tuvimos un año recesivo, eso hay que acordarse, poco empático con las necesidades de la gente, poco como la presidenta tenía cero nivel también de autocrítica, no salía a declarar, salía a defenderse y a atacar a quien pensara distinto, y un gobierno claramente subordinado a una mayoría congresal que no responde a una cuestión ideológica, sino a una cuestión de intereses de grupo. Entonces, ante la ineficiencia para manejar problemas, entre ellos el de la seguridad ciudadana, entonces el asunto revienta, y quien ha sido colocada allí para hacer una transición, más que una transición, ser un fusible, mientras tanto nos llegamos a las elecciones generales del próximo año, ya no rinde más, y el Congreso baja los pulgares y dice vacancia. Ahora, ¿quién llega? ¿Ha enfrentado estos problemas de fondo? Seamos honestos, no. Ha hecho gestos, pero no los ha enfrentado. Crimen organizado. Se llega, claro, tenemos un presidente que debe conocer todas las comisarías de Lima, la ciudad capital, porque se ha ido a dar vueltas allí, a demostrar. O sea, tiene la empatía que no tiene Boluarte, que no tenía Boluarte, pero finalmente hay una estrategia, hay un plan de seguridad, pues no lo hay. Son golpes aislados, voy a una comisaría, me voy a una zona del país, digo que voy a usar el plan Bratton, un plan armado por un especialista norteamericano en el 2002, para un contexto completamente distinto. El contexto era armado para el alcalde Andrade, y esto era pensar en la teoría de las ventanas rotas. O sea, era pensar en que si yo intimido al pequeño delincuente o a la pequeña delincuente, las cosas se ponen tranquilas. Eso, con los cárteles que están llegando al país, ya no funciona. Eso está pensando el mundo como eso era hace 25 años, no es ahora la organización. Entonces, para los que tenemos un poquito de más años y pintamos algunas canitas, sabemos que este nivel de organización de grupos como el Tren de Agua, los Choneros, eso no existía, pues. Entonces, la banda sí, tenía cierto nivel de organización, pero no la complejidad que tienen ahora, donde ponen y quitan presidentes y presidentas en muchos países. Entonces, ¿qué hay? Hay entonces una situación de alguien que muestra, y eso es bueno, más preocupación, más empatía, ¿ya? Pero que trabaja sin rumbo. Acaba de venir una misión de la DEA, o sea,
Oficina de Drogas de Estados Unidos y una misión del FBI, o sea, la Policía Federal de Estados Unidos, para un poco, ya, porque, claro, los norteamericanos se han dado cuenta que si sale a decir que el plan Bratton es lo que va a aplicar, que el plan Bratton ya no funciona ni siquiera en Nueva York, ¿ya? Para el cual fue creado, tenemos que ayudarlo a que construya algo distinto, porque ha ofrecido que en el próximo mes, o sea, en enero del 2026, vamos a tener un plan de seguridad. ¿Ya? Entonces, esto no ayuda. Luego, no se ha visto esa misma energía para enfrentar otros problemas que son bastante notorios y que los he mencionado en el caso peruano. El tema de la minería ilegal, por ejemplo. En el tema de la minería ilegal, aquí en algún momento se estableció un registro, nosotros lo conocemos en el Perú por las siglas de REINFO, ¿ya? En el cual, como hemos dicho, una economía informal, es informal también en la minería, que es la actividad que más económicamente más rinde en el Perú. Pero, claro, esa cuestión informal fue aprovechada por la gran delincuencia y ya no estamos hablando de una minería informal, estamos hablando realmente de una minería ilegal, que mueve miles de millones, entonces, de soles, nuestra moneda, en esto. Frente a ello, el gobierno GI no dio propuesta alguna. El gobierno GRI, entonces, lo único que ha planteado, nosotros vamos a hacer la bravata, ¿no? Vamos a impedir que algún sector del Congreso que está, porque esta situación que supuestamente era transitoria para formalizar a los informales y que lo único que permite es mantener en la ilegalidad a los ilegales, cambiar. Y al final, el presidente calladito nada más termina firmando la ampliación de esto por un año más. Y todos sabemos que cuando pase ese año, probablemente el próximo Congreso haga exactamente lo mismo, pida una prórroga. Entonces, hay problemas de fondo que no se han enfrentado. En la cuestión económica, como ya estamos en época electoral, y con el permiso, soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, nuestro Tribunal Constitucional rompe una regla actual, rompe una regla de oro, que es el manejo del gasto. Entonces, el impedir que el Congreso genere gasto, pues tenga iniciativa de gasto, eso se rompió en una sentencia en la época del COVID y se ha mantenido abierta esa puerta y el déficit fiscal en el Perú ha aumentado de manera significativa. El presupuesto que entregó Boluarte es básicamente el mismo presupuesto que ha hecho Geri. Geri no ha hecho negociación alguna de fuerza para cambiarlo radicalmente del presupuesto. Y lo que se ha hecho es dictar un decreto, supremo estableciendo, o sea, una norma de presidente estableciendo algunas restricciones para gastos de instituciones públicas, que está funcionando a medias, porque tenemos serios problemas en algunas instituciones, en compras que no se pueden justificar, compras que no se pueden justificar en, en el mecanismo para poder dar alimentación a sectores vulnerables. Eso sí está pasando. No nos engañemos. Con respecto a lo que son la eficacia de lo que ha hecho en inseguridad, pues nula. Ahora mueren promedio de 6 personas por día en el Perú. Un poquito más que en la época de Boluarte. Entonces, vemos, y con respecto a la función pública, la claridad de la cooptación sigue siendo notoria. Hace 2 días acaba de nombrarse a una jefa del Instituto Peruano de Radio y Televisión, o sea, la radio estatal y la televisora estatal, que es
pariente de un congresista de un grupo que no es del grupo del presidente, pero que le da cuota para sostener votaciones en el Congreso. Y el mismo presidente en este momento tiene un procedimiento administrativo abierto en el ámbito electoral por declaraciones que hace en favor del partido al cual él pertenece. Ya hace meses. Eso no se puede dar, ni se puede justificar. Un presidente, sobre todo si es un presidente transitorio, no puede hacer eso. Tampoco ha enfrentado una serie de normativa que dicta el Congreso. El caso peruano se considera, le llamamos leyes pro crimen, o sea, las que han bajado el estándar de protección. Hay menos personas que se pueden acoger a los parámetros de poderse dar testimonios para disminuir sus penas. Se han bajado la cantidad de delitos que se consideraban parte de una organización criminal y que querían un tratamiento especial, y eso fue firmado por el señor congresista Gerí, y cuando llegó a la presidencia de la República no ha hecho el menor gesto por cambiarlo. Entonces, algunos dirían que es muy poco el tiempo y es muy poca la experiencia de alguien que llegó a la presidencia casi de rebote, ¿no? Porque él no fue ni siquiera congresista, entra porque es inhabilitado el que había ganado la curul, él entra como un accesitario, tiene cuestionamientos en el Congreso cuando preside una comisión, y tiene cuestionamientos en el ámbito personal que no se han resuelto del todo. Entonces, por lo menos hay una resolución formal, pero no hay una explicación clara sobre estas cosas. Y bueno, entonces hay mucho de gesto, pero poco de profundidad. Es un gobierno más que de transición, un gobierno de transacción. Entendida la transacción como que yo establezco un acuerdo sobre ciertas cuestiones para que tú no me molestes y yo no te moleste, y así nos beneficiemos todos y todas. Esa es lamentablemente la realidad que yo constato ya después de 2 meses de gerir en el gobierno. Entonces, ¿hay gestos? Sí, pero todos sabemos en el Perú que el sistema penitenciario está podrido. Y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario es una persona que está siendo en este momento procesada con huellas muy claras, porque hay grabaciones y todo, de que es una persona que pedía dinero para poder sacar a gente de la cárcel y después ni lo sacaba de la cárcel, ¿ya? Ni devolvía el dinero, ¿ya? Entonces, y él lo conoce, sí, es una persona que tiene pues cuestionamientos, pero como se ha alineado con el gobierno, yo no lo voy a sacar todavía. Lo sacaré el próximo año cuando ponga una estructura distinta. ¿Cuál es esa estructura? La estamos armando. No, pues. Entonces, sin duda, en la comparación con el gobierno Boluarte, hay por lo menos ciertos signos, ciertas cosas que nos pueden tener más a gusto, ya que pueden generar simpatía y empatía, pero los problemas de fondo del país que me he tratado de reseñar al principio, no viendo, no se están enfrentando, e incluso no se está haciendo de la vista gorda para poder revertir algunas cosas que bien desde el gobierno podrían revertirse y no se han hecho. Ese es el contexto, no nos engañemos, ¿ya? Después ya podemos ir hablando sobre cuestiones sectoriales, pero la imagen grande es de alguien que sale mucho, que habla, que se trata de comunicar con la población, pero que en el fondo siguen habiendo tantos muertos como antes, sigue habiendo tanta minería como antes, sigue habiendo los problemas carcelarios de antes, y sigue dándose esa sensación de que un clima de exclusión y un clima de conflictividad social en el Perú. El que piensa distinto es enemigo, ¿ya? Y por decir esto me ganó varios problemas, pero creo que es la verdad,
¿ya? Entonces, eso no ha cambiado, o por lo menos... Al proyecto que se tiene de vivir en democracia. Y vivir en democracia no solamente es expresar, sino también nosotros como ciudadanos también contribuir, porque esto es un trabajo en grupo entre el Estado y nosotros como sociedad también, ¿no? Y para eso siempre voy a indicar que el conocimiento es poder. Es por ello que hacemos este tipo de, bueno, ¿no? De entrevistas, también de conversatorios, de temas bueno, de coyuntura, tendencia, para poder dar a conocer a los ciudadanos los derechos, lo que se vive en el país constantemente y también tomar referencias, y poder ello tener un concepto básico de lo que estamos viviendo, puesto de que los ciudadanos a veces, bueno, es cierto que dirán, sí, nosotros nos dedicamos a trabajar y no tenemos tiempo como para estar viendo todos los días noticias, pero no se necesita tampoco todos los días simplemente tener algo específico y claro de lo que se vive, puesto que cada día lo vemos en el acto, en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar. Eso es lo que querían replicar ante bueno, no, ante lo que ha expuesto aquí el doctor Eloy Espinosa. Bueno, pasando a ello, doctor, usted que desde el derecho constitucional, ¿qué decisiones o acciones del gobierno del presidente Gerí han marcado mayor precedente o controversia? Hay problemas, querida Ivette, que se generan por lo que se ha hecho, y hay problemas que se generan por lo que se ha dejado de hacer. Ya, tenemos de las dos cosas. El gobierno de Gerí, por aquí creo que tengo el discurso cuando el presidente de Consejo de Ministros, que no es primer ministro, como se le suele llamar cotidianamente aquí, es un ministro coordinador y punto, ¿ya? No es el jefe de gobierno, acá somos presidenciales en la base, y el jefe de gobierno es quien esté en la presidencia de la República, hombre, mujer, en fin, dijo en su discurso, lo leo textualmente, cortito. El gobierno actual tiene la misión de restablecer el principio de autoridad, recuperar la confianza del pueblo y en sus instituciones y abrir un nuevo horizonte de reconciliación nacional. ¿Cuánto de esto es efectivamente? Poco, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente se está confundiendo el principio de autoridad con convertir en regular a un estado de excepción. Que aquí tenemos dos fórmulas, una que nunca has utilizado y otra que se utiliza, que es el estado de emergencia. Tenemos a más de la tercera parte de la población del país en estado de emergencia desde que el señor que llegó al gobierno. Y cuando sale con todo su gabinete a explicar por qué va el estado de emergencia, la explicación, ¿cuánto dura? 45 segundos. Se toma una acción que no tiene una justificación real, sino vamos a hacer algo porque algo hay que hacer para que se vea. ¿Ya? Allí, por ejemplo, lo primero que debió plantearse desde el gobierno es la modificación de las normas consideradas las normas pro crimen. O sea, que el nivel de protección del ciudadano ha disminuido y ha fortalecido ha favorecido al crimen organizado cada vez más organizado. Lo segundo que debieron plantearse como cosas claras es un proceso electoral en el cual ya estamos inmersas, que no tenga cuestionamientos algunos. ¿Y qué es lo que ya vamos viendo? Hay un partido político en el cual está diciendo que no, los delegados que nombraron no son los delegados y delegadas que han sido presentados después para ratificar al candidato presidente. Es el caso de Acción Popular, que no es un partido cualquiera, es un partido que ha gobernado haya tenido dos presidentes en la historia del Perú. ¿No? Es un proceso donde el presidente de la República, que debe ser el más neutral de los neutrales,
sale a declarar haciendo comentarios favorables a su propio partido político, del cual él proviene. Entonces, eso no es garantizar un proceso electoral intachable, ¿ya? Eso no es, entonces, donde yo estoy entonces, mirando de costado cuando hay un enfrentamiento institucional fortísimo en el Perú, acaba para que no haya duda, inhabilitarse, destituirse y antes suspender a la cabeza del Ministerio Público. ¿Y por qué finalmente se le saca el cargo? Porque se hace un reglamento, ¿ya? Y la responsabilidad del reglamento no es de ella, es de quien era en ese momento fiscal de la Nación. Y sin embargo, a esa persona y sus colegas no les pasa nada, los llevan a una acusación constitucional, que es una mezcla de juicio político y antejuicio, o sea, lo francés y lo norteamericano metidos en un mismo saco, ¿ya? Y al que hizo el documento, no le pasa nada, sigue despachando a que las otras personas que integraban en ese momento la Junta Fiscal del Supremo no le pasa nada, y ella, que no hizo el documento, sí, a ella se le inhabilita por 10 años, y cuando hay una resolución judicial frente a otro problema que tenía, el Tribunal Constitucional, la ocupación actual se presta entonces, a recortar una atribución que tiene un juez. Una atribución que tiene un juez, una jueza, es que se hagan cumplir sus sentencias. Entonces, o por lo menos sus pronunciamientos en un escenario cautelar. Y aquí no hubo la institución que nombra a los jueces o que destituye a los jueces y a los fiscales y a las fiscales y a las juezas, no le dio la gana de cumplir la resolución que se había planteado en el caso de Espinosa. No, la resolución no le van a cumplir. Y esa institución incluso plantea después un proceso competencial ante el tribunal, y el tribunal en escenario cautelar, porque el pronunciamiento de fondo todavía no está, le ha dicho al juez: ¿sabes qué? Tú lo que has mandado no sirve. Entonces a esta señora no se le repone. Eso, y frente a eso, ¿hemos escuchado alguna declaración del presidente Gerí? Nada. ¿Hemos escuchado alguna declaración de su ministro coordinador? Nada. ¿Hemos escuchado algo de su gabinete? Nada. Se quiebra la institucionalidad del país y hacemos la vista entonces, y seguimos paseando por comisarías. Y bueno, ahora nos tocó irnos al Ecuador porque cada año hay una cumbre binacional. Esta vez tocó en Quito y no tocó en Lima, ¿ya? Pero poco más. No le hemos escuchado ni media palabra al presidente para enfrentar este copamiento de instituciones que se está haciendo y se sigue haciendo en el Perú. No le hemos escuchado más que 45 segundos para justificar el estado de emergencia que fue dictado los pocos días que llegó y que ha sido ampliado no solamente en tiempo, sino en extensión del país. La minería ilegal sigue tan campante como antes, porque la norma que te facilita el desarrollo de la minería ilegal, el registro ha sido prolongado un año más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, para algunos podrían decir, lo que pasa que Boluarte fue puesta como un fusible para que soporte el estado state quo ante, sobre la situación que estaba, sostenerla, y cuando se desgasta lo esté cambiando por otro fusible que es más hábil para portarse ante el público, que tiene más olfato político, ¿ya? Pero que en el fondo no está puesto para resolver los problemas, sino para sostener la situación. O la otra lectura es que ha llegado alguien que no estaba todavía capacitado como para poder gobernar un país difícil de gobernar, como es el caso peruano, y entonces lo que hace es gestos para sobrevivir en el cargo y tener futuro político.
pero poco más. No, aquí no se está teniendo un gobierno de transición. Un gobierno de transición significa establecer bases en estos problemas básicos, no resolverlos porque estas cosas no cambian de la noche al día, ¿no? Pero qué cosa sustancial se está planteando frente a los problemas que he reseñado. No, o hay silencio, o hay gestos, o hay incluso aceptación de que las cosas sigan pasando como están pasando. Les cuento a los amigos y amigas de fuera, si me permites, veo que ya quedan pocos minutos, por ejemplo, una cosa que es escandalosa en el caso peruano. Yo estuve a punto de tener un trasplante de pulmón y me salvé porque encontraron otras técnicas, todavía no estoy del todo recuperado como puede verse, pero en este momento por una imprevisión del Seguro Social no había los medicamentos, ¿ya? No había los medicamentos teniendo el dinero, no había los medicamentos que necesita cualquier persona que ha sido trasplantada para poder seguir manteniendo la compatibilidad del órgano que han metido en su cuerpo, sea riñón, pulmón, lo que fuera. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Ha salido algún funcionario o funcionaria de salud, la institución, que no se ejerció con competencia en esto? No se ha movido a nadie, ni al barrendero. Lo único que se ha hecho es que el Ministerio de Salud, que tenía algunos medicamentos en stock, les ha hecho 3 entregas. O sea, seguimos con la lógica de tocar el rábano por las hojas y no enfrentamos los problemas de fondo. Y se sabe cómo enfrentar los problemas de fondo. El Perú es el país de los diagnósticos. Tenemos un montón de diagnósticos hechos. Pero lo que pasa es que no hay conocimiento suficiente o no hay voluntad suficiente, eso dejémosle el beneficio de la duda al señor Gerí, para poder ir planteando, ordenando la mesa para que tengamos un escenario distinto después. No. Sí, el Perú pasó de ser el país 40 más inseguro del mundo a ser el número 10. Y en los 2 meses que ya tiene el señor Gerí, el índice de muertos por día reconocido por un registro oficial, el registro del SINADEF, demuestra que se muere más gente en el Perú, ¿ya? Ahora con la gestión Gerí que con la gestión Boluarte. Eso quiere decir que no está funcionando nada de la estrategia. Todo es muy bonito, es como que yo arreglo una casa que se está cayendo, pero claro, porque ya vienen las Navidades, le pongo adornos navideños y queda muy bien para la vista. Pero claro, a los 2 días se nos puede romper las tuberías, caer el techo, etcétera, etcétera. Y aquí no estoy haciendo una valoración política, estoy haciendo una constatación de lo que tú me has pedido. Entonces, ¿las medidas se pueden tomar? Claro que se pueden tomar. O sea, yo puedo tumbarme esas normas, tumbarme esa expresión muy peruana, ¿no? Puedo dejar de lado ciertas normas que más bien ayudan a la delincuencia. Puedo hacer, porque finalmente la lógica de construir un Estado constitucional es una lógica dialógica, es conversar con los otros, ¿ya? Y tratar de generar consensos básicos, compromisos que se sostengan en el tiempo y procesar diferencias. De eso que hemos visto. De eso que hemos visto. Entonces, yo creo que finalmente es la actitud empática hasta ahora de Gerí, que va a ir disminuyendo con el tiempo, porque la gente se dando cuenta que los problemas no se resuelven, la que lo va a poder sostener hasta abril del próximo año, que son las elecciones, y de allí en adelante todos los que somos peruanos y peruanas o que han estudiado el fenómeno peruano, sabemos que cuando ya se eligió, puede ser que se elija recién una segunda vuelta en junio, eso es probable, pero cuando ya hay un presidente o presidenta electo, el presidente de salida es como un general retirado. No cuenta.
Entonces, lo que va a hacer Heri creo que es sobrevivir, va a tener un nivel de aceptación más bajo que el de ahora, mejor que con el que terminó Boluarte, sin duda, pero no se ve que se estén instalando las bases para enfrentar los problemas de fondo del país. Este, insisto, es un gobierno más de transacción que un gobierno de transición. Ok, doctor. Efectivamente, sí, es cierto. Bueno, concuerdo con algunos aspectos que usted menciona y definitivamente hay nosotros que atacar el problema de raíz porque definitivamente repito e insisto, no se está viendo alguna estrategia que debería darse una gestión pública propiamente dicha. Bueno, para poder continuar con ello, vamos a hacer una breve pausa y vamos a pasar al segundo bloque de este conversatorio que espero que sea de bastante, bueno, gusto y sobre todo de información para todos nuestros seguidores y ciudadanos y ciudadanas que se estén conectando o que se vayan a ver después de bueno, nuestra entrevista, conversatorio, lo vean luego en nuestras redes, bueno, nuestras redes sociales. Estaremos en un segundo bloque, ya que el tema de hoy es bastante interesante para todos nosotros. Y de antemano sí, agradecemos también a nuestro público seguidor de los países que nos acompañan, tanto de Latinoamérica y Centroamérica, y esperamos seguir teniendo una ventana en los siguientes países. Y con su apoyo lo vamos a lograr. Ordinarias del Congreso hasta el próximo año, pero de todas maneras podría yo generar un paquete de normas ya para poder cambiar, pero las normas por sí solas no te van a cambiar ciertos contextos. Ya, tú lo que tienes, por ejemplo, si no resolvemos los gravísimos problemas que hay en el sistema de justicia en el país, ya sea la justicia ordinaria o la justicia constitucional, no vamos a ningún lado. O sea, no podemos tener una situación donde en el Ministerio Público pasa lo que ha pasado. No podemos tener, entonces, y para los que son de fuera, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los últimos 3 años hemos tenido hasta 4 responsables de conducir al Ministerio Público. La señora Benavides, que fue destituida y después vuelve al cargo, el señor Villena, ya que está como interino, la señora Espinosa, que es elegida y después finalmente inhabilitada y suspendida, pero que está cuestionando esas decisiones, y el señor Gálvez, que es ahora el encargado de esto. Entonces, ¿cómo se puede manejar institucionalmente al director de la investigación policial, de la investigación criminal? ¿Cómo se puede manejar esta institución que es la defensora de la legalidad, que entendía como juridicidad, o sea, el cumplimiento del ordenamiento jurídico en sí mismo? Entonces, no solamente las normas ya pueden resolver los problemas. El Tribunal Constitucional tiene un problema muy, muy serio, que es el de se le pide votaciones calificadas, pero no tiene miembros suplentes, independientemente de las simpatías o antipatías que tengamos con sus sentencias. Entonces pasan cosas como esta, fíjense. El Tribunal Constitucional peruano tiene solamente 7 miembros, pero para poder declarar una ley o una norma con rango de ley, o por lo menos impugnable a través del mecanismo llamado proceso de inconstitucionalidad, se necesita, para que sea considerada esa norma inconstitucional, 5 de 7 votos. ¿Qué ha pasado? El Congreso ha aprobado una ley muy polémica señalando que los delitos que en el derecho internacional de los derechos humanos se llaman de lesa humanidad, ¿ya? Puedan prescribir, cuando por su propia naturaleza desde Nuremberg son imprescriptibles. Pero no, aquí el Congreso ha aprobado una ley
que a cual, como el Perú firmó el convenio de Roma en el 2002, todo lo que pasó antes del 2002 ha prescrito. Y ojo, el Perú, el Estado peruano, independientemente del gobernante o la gobernante de turno, ha sido de muchos años el país con más condenas ante la Corte Interamericana, más recomendaciones de la Comisión, y durante algún tiempo fue el país con más detenidos desaparecidos del mundo. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues 4 magistrados votan en un sentido y 3 en otro. Entonces, en rigor, no hay sentencia del tribunal. Y lo mínimo que se puede pedir, porque no todos tenemos que coincidir en una sentencia, en una decisión, pero que haya una decisión. Aquí no hay, en rigor, una decisión. Si no tengo 5 votos para declarar la norma inconstitucional, en el fondo el tribunal no ha resuelto nada. La norma sigue vigente, ¿ya? Pero no porque se haya declarado que es constitucional, sino porque no ha tenido los votos para pronunciarse el tribunal en un sentido. Pues normativamente bastaría con habilitar, como existe en muchos países, jueces y jueces suplentes, con jueces que asuman para, si hay una discordia, si se quiere mayoría calificada, se pueden enfrentar esto. O sea, el problema no solo es normativo, hay varias normas que se pueden dictar, que incluso algunas están corriendo desde hace años como proyectos de ley por las oficinas del Congreso. El problema es que tenemos una manera de entender la política que no juega a lo que es república, que es res pública, la cosa pública, entender, plantearse el ejercicio del poder, sea poder público, sea poder privado, entenderse desde el interés general o cuidando a los sectores más vulnerables, que sería hablar del interés social. No, no. Acá lo que hay es una fragmentación de intereses que se ponen de acuerdo en ciertos momentos y en ciertos temas, y como entonces el presidente o la presidenta de turno es jefe de Estado, jefe de gobierno, pero tiene un Congreso con muchas atribuciones que parecen ya que fueron traídas de un escenario europeo, que a veces aparecen Francia o Alemania con las atribuciones que tiene el Congreso. Entonces, cuando el presidente no tiene mayoría o no tiene bancada o tiene una bancada muy chiquita, como es el caso de Perí, entonces es un presidente débil frente al Congreso. Y con eso lo que queda son 2 alternativas: o lo enfrentas y juegas a los mecanismos de disolución del Congreso, que ahora no podrían funcionar porque, de acuerdo con nuestra constitución vigente, en el último año de gestión del gobierno y del Congreso no se les puede disolver. O la otra alternativa es subordinarse, como pasaba claramente con el caso de Boluarte, o lo que está haciendo Hey, mirar de costado. O decir, vamos nosotros a oponernos, y después, como pasó en el caso de Reinfo, y decir luego, bueno, hemos conseguido lo menos malo, que es lo que nos ha salido a declarar frente, porque claro, le querían prorrogar el registro que permite la minería ilegal, querían prorrogar los 2 años, y lo que se ha conseguido es que se prorrogue 1. Entonces, allí, querida Ivette, entonces el problema es que las garantías en un Estado constitucional no solamente son garantías procesales, ¿no? Entonces hay mucho de cuál es entonces el comportamiento de cómo, de cada quien, cómo se entiende la política, y aquí la visión es muy, muy, muy confrontacional, no hay elementos comunes. Tanto es así que estamos con más de 30 candidaturas a la presidencia de la República,
y en un mismo día se va a elegir presidente o presidenta, entonces que con la fragmentación que hay va a tener que ir es una segunda vuelta, pero no van a segunda vuelta el Senado que vuelve, no va a segunda vuelta la Cámara de Diputados, no va a segunda vuelta la representación del Parlamento andino. Con lo cual se puede repetir el problema de un presidente o presidenta que no tenga mayoría congresal. Entonces, allí el problema no es normativo, es el problema de qué está dispuesto a hacer quien está en la presidencia para poder articular, porque el presidente, y sobre todo si es un presidente transitorio, el presidente transitorio debería estar haciendo lo que más o menos quiso hacer Paniagua en su momento, comisión para plantear ideas básicas, seguir después, que siguieran o no, es otra cosa. Ya, dejar instituciones básicas que nos pueden gustar o no, pero dejar cosas básicas y no ser quien responde la cosa del momento o se hace el que no la ve. Entonces, yo creo que se necesita sin duda un cambio normativo, pero para hablar de garantías también se necesita que haya, en este sentido, un juego limpio. Y no hay un juego limpio. Ya estamos viendo que no hay un juego limpio. Y no tenemos mayor seguridad cuando un partido político que ha sido dos veces, tres veces gobierno, porque una vez el señor Olaunde fue dos veces presidente y el señor Paniagua fue una vez presidente, pero un partido que en este momento un sector de ese partido está denunciando a la administración electoral de ser cómplice del otro sector, que habría cometido fraude en la elección interna. Un proceso electoral en el cual todavía está por decidirse si se da voto electrónico o no. ¿Ya? Entonces, el voto electrónico, si uno no tiene los recaudos suficientes, cualquier chico, sobre todo la persona menor, está más familiarizado con los TICs. Entonces, puede, si no tenemos las garantías suficientes para hacer lo que quiere, con una votación como eso. Si hasta los archivos del Pentágono los han hackeado, ¿cómo no van a poder alterar un voto? Y están recién planteando si se aprueba o no se aprueba. No pues, así no se va a un proceso electoral. Y no se va a un proceso electoral cuando el presidente del tribunal, una suerte de Corte Suprema para los temas electorales, que es el Jurado Nacional de Elecciones, sale a decir, con el dinero que me han asignado no puedo costear no puedo costear el proceso. Ahí las garantías no solamente son jurídicas, son de otro tipo, de tipo político, de tipo económico. Y en las garantías jurídicas también hay que distinguir entre las garantías procesales, o sea, las que son mecanismos para poder reclamar, de aquí cuando hablamos de garantía como situación a proteger. Por ejemplo, las llamadas garantías institucionales por un sector de la doctrina alemana, o sea, la autonomía universitaria. Acaba de salir hace menos de una semana un comunicado de la universidad más antigua de América, que es la Universidad Nacional de San Marcos, diciendo que se declara en emergencia porque su presupuesto no le alcanza. Entonces, entonces el marco garantista hay que pensarlo más allá del escenario jurídico y en eso tenemos mucho que hacer y no se está haciendo, o por lo menos no parece que se está haciendo el esfuerzo suficiente. Bueno, efectivamente, como usted lo indicaba, es una pregunta bastante controversial, bastante polémica. Es cierto que nosotros aquí, y me incluyo porque también soy parte soy ciudadana acá peruana, definitivamente, bueno, sí, la realidad nacional es bastante, por decirlo así, una palabra bastante, bastante conmovedora, ¿no? Con lo que se está pasando en la actualidad.
Hay muchos puntos que todavía, como usted indica, no se han definido totalmente y definitivamente salir a decir a la palestra que no hay el presupuesto es, bueno, entonces, ¿dónde estamos, no? Y ¿dónde está el Estado garantista? Con el cual es el protector de los derechos y obviamente no solamente del punto de vista, como se indicaba, de los derechos, sino del punto de vista económico, político, no sé dónde, entonces por eso de que exacerba bastante, obviamente, la no, bueno, la no aceptación, obviamente, y como no existía también el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Que dicho sea de paso, tampoco ha sido el gran gobierno, ha sido el peor gobierno que hemos tenido desde mi punto de vista. Obviamente, y quizás algunos de nuestros, bueno, seguidores también estará de acuerdo, o como que no también, ¿no? Pero necesitamos un cambio, definitivamente, sentar las bases para poder cimentar bien y bueno, pues y construir una casa que se llama Perú, porque si no, definitivamente esta casa va a crecer, pero va a ser volada como el cuento de los chanchitos. Entonces, va a ser soplada como el lobo. Es una forma muy análoga de poder decirlo, pero necesitamos sí cimentar ello. Bueno, para saber si nuestro público, a ver, que nos sigue, nuestros seguidores, algún comentario sobre el tema de hoy que ha sido bastante importante, ¿nos podría indicar, por favor, Gabriela, a ver algunos de los comentarios del público para hacerle bueno, de conocimiento al doctor, que ha sido nuestro invitado, bueno, ¿no? Bastante importante y reconocido, y de tal agradecimiento de antemano por el estudio jurídico Carpio y de mi persona, la doctora Ivette, en aceptar nuevamente este conversatorio, ya que sus ponencias, sus entrevistas, sus conversatorios sobre el tema de derecho constitucional y realidad nacional y sobre el gobierno que estamos pasando de transición, aunque usted lo denomina de transacción, definitivamente es bastante fructífero para nosotros, para los juristas y los ciudadanos que se conectan aquí. ¿Podría indicarnos, Gabriela, si algunos comentarios sobre nuestros ciudadanos peruanos o también algún comentario que pueda hacer, pueda realizar algún, bueno, quizás algún del país de Latinoamérica, ¿no? Sí, estimada, justamente acá tengo varios comentarios. Por ejemplo, acá dice Mónica Sánchez, muy interesante tema, dice la doctora como siempre hermosa y el doctor muy analítico, interesante, sus comentarios muy acertados y con un toque de humor. También está Jocelyn, dice felicitaciones por la interesante conferencia, profesor Eloy. Luego también acá me comentan, muy interesante tema, muchas gracias. Acá me comentan un tema muy controversial, muy buenos expositores, clarísimos y muy profesionales en el abordaje del tema, muy buenos ejemplos y así da gusto aprender derecho. Ah, y también han comentado por acá que completamente de acuerdo el gobierno de Dina, ahí con su comentario que se lanzó el último. Ok, bueno, muchas gracias a todos los seguidores y después que vayan a ver, obviamente, la grabación de este conversatorio. Cualquier comentario es fructífero y se lo haremos de conocimiento aquí al doctor si alguna pregunta, alguna duda o de repente también alguna cuestión, bueno, ¿no? De repente quisieran saber abordar quizás otro tema que el doctor podamos, bueno, y llamarlo en otra ocasión, que va a ser de un honor para nosotros, reitero. Pero sin más preámbulos, vamos a dar cierre a el día de, bueno, a esta conversatorio, el de día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias, doctor Eloy Espinosa, muchas gracias también al equipo que me acompaña también, obviamente, y definitivamente a nuestros seguidores que nos escriben a través de nuestras redes sociales y para poder tocar diferentes temas, ¿no? Y poder llevar información, llevar conocimiento, porque eso es la clave para nosotros, seguir construyendo como sociedad y aportar también. Como lo indicaba en un inicio, la aportación para el crecimiento de una sociedad es el trabajo en conjunto de una sociedad con el Estado, porque no solamente es el trabajo del Estado o solamente el trabajo de la sociedad, tenemos que trabajar en conjunto, pero para poder trabajar hay que saber en dónde estamos, cuáles son las estrategias,
ante qué situación nos encontramos y cómo podemos también nosotros aportar de nuestra tribuna o ya sea a través, no siendo abogados, también en el equipo multidisciplinario de las diferentes carreras, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias Latinoamérica también por darnos una tribuna a todos los países de Latinoamérica y España, y también esperamos que se suman nuevos países para la transmisión de nuestros, bueno, entrevistas y conversatorios, y próximamente también vamos a dar algunos, bueno, algunos talleres que estaremos ya avisando en nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, bueno, algunas palabras de agradecimiento, doctor, para el cierre del conversatorio. Sí, sin duda, que como decía un cantante de hace algunos años, Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Muy agradecido a ti, Ivette, por la oportunidad que nuevamente me das de presentarme a este tan variado y extenso público que nos ha seguido y que nos va a poder seguir con la grabación después, a tu equipo, que siempre es impecable para cualquier coordinación, a las personas que nos han estado siguiendo ahora y que han formulado comentarios, básicamente más que preguntas, pero siempre es un aporte que hay que reconocer y que esto se siga repitiendo. Creo que lo que le falta al Perú y a muchos países de América Latina, entonces, es diálogo, es poner las cosas sobre la mesa para, en función de eso, generar consensos básicos, compromisos sostenidos en el tiempo. Y en lo que no estemos de acuerdo, sabemos que no estamos de acuerdo. Pero si no, cada vez que llega un gobierno nuevo, se inventa o se quiere inventar el país de nuevo, o por lo menos administrarlo como está. Y hay datos que son muy crueles en el caso peruano. En 9 años, 6 presidentes, una presidenta. En este momento, 72% de la economía es informal. En este momento, según la FAO, el 51% de la población del Perú tiene mala alimentación. Y una tercera parte de la población, según datos de FAO, ¿ya?, no come las 3 comidas diarias porque no tiene presupuesto para eso. ¿Ya? Pero uno ve los términos macroeconómicos y somos un país de ingresos medios. Entonces, hay cosas que se tienen que seguir discutiendo, pero para que se construyan respuestas que no terminen con el gobierno de Gerí, sino que puedan sostenerse, ampliarse y tener líneas de Estado. Acá no entendemos que el Estado es el marco institucional en el cual se ejerce el poder político, que tiene ciertas acciones que trascienden a quien eventualmente esté en los puestos y que tienen que estar orientados por un interés que no sea el del interés de quien está coyunturalmente en el puesto. Muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición para cualquier otra ocasión con todo gusto. No, gracias a usted y gracias a todos los que nos han acompañado y que nos estarán acompañando en nuestras siguientes entrevistas, en nuestros siguientes conversatorios, talleres. Y bueno, estén conectados para las próximas, bueno, avisos que estaremos dando respecto a los temas que se va a tocar. Y muy agradecida nuevamente por haber aceptado la invitación, y gracias a ustedes, Perú y Latinoamérica, por darnos una ventana. Muchas gracias. Hasta la próxima. A la próxima.